Soy Malú García Andrade, hermana de Alejandra García Andrade, asesinada el 21 de febrero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Activista y defensora de derechos humanos. Inevitable hablar de mi condición femenina. De nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. Es una teoría de Soy mujer. Falta de reconocimiento histórico que tenemos desde más de 300 siglos. Hola, soy Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, quien fuera desaparecida y posteriormente encontrada asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero del 2001. Mi familia estaba conformada por mi esposo José García y mis dos hijas, Malú y Alejandra. Malú es la mayor. Esta fantasía en la que nosotros vivíamos de armonía, de alegría, de que creía que vivíamos en una ciudad, en un país justo y tranquilo, cambió un día y marcó nuestras vidas para siempre. Soy Humberto Robles, soy dramaturgo y colaboro con varias organizaciones de derechos humanos. A Norma la conocí en una reunión que hubo hace mucho tiempo, en el 2001, con varias feministas, y yo fui acompañando a algunas compañeras justo para apoyar a nuestras hijas de regreso a casa. Y posteriormente conocí a Malú. Mi hermana tenía 17 años de edad, sus dos pequeños bebés, Caleb de 6 meses de nacido y Jade de 1 año y medio. Entró a trabajar a Plásticos Promex, una maquila que yo le conseguí porque eran turnos especiales y le daba tiempo para seguir estudiando, para cuidar a su bebé y poder trabajar. Alejandra trabajaba en una maquiladora ahí en Ciudad Juárez, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, 12 horas trabajaba ella, ese era su turno. Trabajaba 4 días en una semana y 5 días la siguiente semana. Esa era su jornada laboral de mi hermana. Cuando era hora de que Alejandra llegara, no llegó. Entonces yo me acordé que me había dicho que iban a ir a comer, pero no me dijo hoy, me había dicho que hasta el viernes que les pagaran. Y mi mamá, al ver que ya era un poco tarde, dijo, pues ha de estar con sus amigos, ¿no? Celebrando el 14 de febrero, cuando sabemos que Alejandro tampoco era así, era una jovencita de 17 años. Le pedía permiso a mi mamá para todo, para salir, para ver si llegaba tarde. Ella no salía, no era fiestera, no nada, pues tenía 2 bebés. Mi mamá se esperó, dijo al rato llega y vio que no, que iba haciéndose cada vez más tarde. Ya a las 5 de la mañana yo ya estaba histérica. Voy a la Procuraduría, primero la busco en el hospital, en la Cruz Roja, en el Seguro Social que se supone le tocaba a ella. Ciudad Juárez, sí escuchábamos en las noticias que desaparecían jovencitas, que habían sido encontradas muertas, pero nosotros, como la mayoría de los ciudadanos, adoptamos el discurso del gobierno en donde decía, pues es que eran mujeres que tenían una doble vida. Cómo iban vestidas, que tenían muchos novios, que se usaban drogas. Entonces, revictimizar a las víctimas y culparlas incluso de las atrocidades que les hacen. No es solo el asesinato de una mujer, es todo lo que implica un feminicidio. Cuando no encuentro respuesta en ninguna parte, voy a las autoridades. Ellos me dicen, señora, ha de andar con el novio, con el papá de sus hijos. Yo, no, ya lo hice, ya la busqué, ya. No, pues espérese a que cumplan 48 horas. Y ya voy el viernes a poner la denuncia y me dijo el policía, yo lo recuerdo tanto porque me dijo que nos hacían el favor de buscarlas y que tenían 2,000 desaparecidas y nomás eran 2 agentes. Una semana completa en la que muy temprano salíamos mi mamá y yo, andábamos todos los días pegando volantes,
en el transporte público, en los centros comerciales. Llegamos a las 4 de la tarde y cuando llegamos, luego se nos acerca una vecina y nos dice: no te vayas a asustar, le dice mi mamá, pero está saliendo en el noticiero que encontraron a una joven con las características de Alejandra. De repente empezaron a sonar todos los teléfonos que había en las pesquisas. Le hablaron a mi hermana, a mi hermano, le hablaron a mi esposo, que él iba en el tráiler rumbo a Chihuahua. Y pues, cuando yo recibo la noticia, yo digo: no es mi hija, no es mi hija y no es mi hija. Y nos dicen: vayan al CEMEFO. Y todavía en el camino decíamos: no, es que no es ella, no es ella. Cuando llegamos al CEMEFO, entró el hermano de mi mamá a identificarla. Nomás con ver la cara de mi hermano, supe que sí era mi hija. Ya él llegó, me abrazó. Y fue terrible porque a pesar de que la encontramos muerta, no sabíamos por qué, quién había sido, qué había ocurrido, por qué la habían matado. Ella estaba muy joven. Y es ahí donde empezó una lucha por la búsqueda de la verdad y la justicia para mi hermana. Recuerdo que cuando hablo con la fiscal me dice que me había ido bien, que finalmente ya tenía a mi hija ahí. Yo recuerdo que en ese momento yo me enojé mucho con la fiscal. Ahora miro hacia atrás y entiendo lo que me quiso dar a entender la fiscal, pero yo siento que no fueron las palabras ni el momento. ¿Por qué? Porque a doña Ramona le enseñaron la ropa de Silvia Elena y dijeron: ¿es su hija? O sea, doña Ramona reconoce a su hija a través de la ropa, porque lo que había eran huesos. A la señora Irma Pérez le enseñaron un cráneo. Yo tuve la fortuna, por así decirlo, de ver el rostro de mi hija y saber que era mi hija. O sea, a mí no me queda la menor duda de que quien yo enterré iba a quedar a tierra era Alejandra. Yo le prometí a Alejandra, cuando la estaban bajando a tierra, que yo no iba a descansar hasta encontrar a los asesinos. Ya sé dónde está uno. Y no voy a descansar hasta que ese uno sea detenido para saber quiénes son los otros dos. Mi mamá, una mujer a quien admiro mucho, porque no tuvo tiempo de procesar su duelo. Todos los días iba a la fiscalía para ver si tenían información, para ver qué estaba ocurriendo. En ese entonces se le acercó Marisela Ortiz, la maestra de mi hermana de la secundaria. Y empezamos a ver que la situación no era nomás Alejandra. O sea, que eran mucho más las jóvenes desaparecidas, mucho más las jóvenes asesinadas. Ellas hacían marchas, se manifestaban. Ella salía a Estados Unidos a denunciar lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, a México, a pedir el apoyo de las autoridades federales. Y yo me quedaba con mis sobrinos. En el 2003, ellas fundaron la organización de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Y nosotros llegó un momento en que ya sabíamos, si la joven no aparecía en una semana, 15 días, a más tardar un mes, sabíamos que la íbamos a encontrar muerta. Entonces nosotros buscábamos a nuestras jóvenes muertas, a la par de que íbamos a la fiscalía a exigir que nos dieran los avances del caso de Alejandra. Entonces poco a poco, esta unión de madres, porque éramos puras madres y nomás mi compañera Marisela, fuimos ganando peso por las búsquedas que hacíamos, por los rastreos. Decíamos, ahora vamos a ir a buscar en aquella parte de los arenales, o sea, en el desierto, y todo lo que llevábamos era un radio, cada una. A la autoridad no les interesa encontrarlas
Nosotros, y toda hasta la fecha, se siguen exigiendo. Las jóvenes cuando son encontradas, la mayoría son encontradas por casualidad. Había mucha negligencia, omisión de parte de las autoridades y en algunos casos complicidad de parte de las autoridades. Yo me acuerdo que hicimos un viaje en 2004, entonces me dice mi mamá, me dice, necesito que vayas por el expediente con tu tío para que te lo entregue, le sacas 2 duplicados porque nos lo vamos a llevar para allá donde voy con las autoridades, les voy a dejar una copia del expediente de tu hermano. Fui por el expediente y me dice mi tío, no lo vayas a ver por favor porque está muy fuerte para ti. Y le digo, no. Cuando llego yo a la papelería para que me saquen las copias, me dice él, necesito que lo descosas y que me dejen nada más las hojas sueltas. Entonces yo descosí el expediente, se lo dejo a él en la mesa y entonces el expediente cae al suelo por error. Y cuando yo vi las fotografías, me impactó muchísimo. Porque ahí entendí todo lo que ella había sufrido. Me di cuenta el horror que ella vivió durante esa semana que estuvo secuestrada. ¿Cómo una persona le puede hacer tanto daño a una mujer? Era algo que no alcanzaba a entender. Y entonces ahora empecé a entender el dolor de las mamás, su frustración, el querer buscar la verdad de qué ocurrió con sus hijas y buscar la paz para ellas. Entonces fue ahí donde yo prometí que no importa lo que pasara y no importa si la vida se me iba en ello, siempre iba a estar yo para apoyar a una familia, siempre, para abrazarla, para ayudarla, a gritar y a exigir justicia. Yo empecé a evidenciar, a tratar de visibilizar las mujeres desaparecidas, que era un tema que no se tocaba en el estado de Chihuahua ni en el país entero. Empecé a documentar los casos, caso por caso, mes con mes, porque no existía en aquel entonces la figura del delito por la desaparición de una mujer. Existía un reporte de ausencia o extravío, lo que hacía que la autoridad no se veía obligada a buscar a las mujeres porque era un reporte, no estabas denunciando un delito. Entonces, si había negligencia o omisión en la investigación, tampoco podías denunciar o levantar una denuncia en contra del servidor público porque él no tenía la obligación de no buscarlas. Entonces, yo luchaba contra todo eso. La mayoría de nuestros jóvenes, nosotros las buscábamos muertas. Hasta como el 2009 empezamos a buscar a las jóvenes en vida. Algunas que se fueron por su propia voluntad, otras que encontramos 2 niñas en un cateo que se iban a hacer cateos y como yo soy muy escéptica y yo no les creo, cuando la autoridad dice voy a hacer esto, dije yo lo tengo que ver. Por eso me meto a veces en problemas, porque yo lo tengo que ver. Entonces encontramos 2 niñas desnudas, encerradas en un cuarto de un bar y la fiscalía dice las rescatamos y que no sé qué, pero no detienen a nadie. Yo creo que es muy difícil porque a raíz de esta lucha, una de las jóvenes que se rescató de las redes de narcotráfico y ellas lo denunciaron y pues nos dejaron venir las consecuencias. Quemaron la casa de mi madre. Me dolió enormemente perderla porque era el patrimonio de mi abuela. Después me amenazan, estaba yo con el jefe de la policía de Ciudad Juárez y me dice, si usted quiere tener a sus hijos en un fuego cruzado, váyase de Juárez. Y entonces estaba el policía y él tomó la llamada de mi teléfono y le dijo, estoy hablándote, soy tal persona de tal cártel, sácala de Juárez. Y el policía cuando colgó la llamada me dijo, mejor váyase de aquí. Así a ese plano llega el nivel de inseguridad. Me sacan a mí y 2 meses después, porque mi mamá se queda en Ciudad Juárez, atentan contra la vida de ella. Me dieron 5 balazos. Tuvimos que salir corriendo de Ciudad Juárez. Nos tuvimos que desplazar. Entonces, otro cambio completamente, tanto para mis hijos como para ella y para mí.
Ahora vivimos en estados diferentes. Yo empecé a convivir con familiares de acá del sur. Me invitó del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, tanto Emilio Álvarez y Casa como Javier Sicilia me invitaron a acercarme al movimiento y escuchar los testimonios de las familias, cómo las trataban los servidores públicos. Dije, es que no importa en qué entidad vivas, no importa en qué estado, no importa en qué municipio, el trato sigue siendo el mismo, la negligencia, las omisiones, la complicidad de las autoridades, la falta de voluntad para resolver los casos, es la misma, es la misma. El discurso de los políticos es el mismo. En Ciudad Juárez, de acuerdo a las estadísticas de la CNDH y de aquel momento, no de ahorita, estoy hablando del 2005, había alrededor de 500 jóvenes asesinadas, pero de las cuales 165 habían muerto de manera similar. Entre esas 165 estaba mi hija. Motivos también son muchos y teorías igual, hipótesis que han generado, pero yo te puedo hablar en el caso particular. A mi hija la asesinó un hombre, bueno, varios, porque hay 3 ADNs, pero ¿a qué voy? Que uno de ellos ha participado en otros 4 casos más, porque el ADN está en esos 5 casos. Y como no lo han detenido, tampoco creo que haya dejado de hacerlo. Aun cuando las autoridades tienen a qué familia pertenece, en dónde vive, no lo han detenido. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que las mujeres en Ciudad Juárez somos desechables porque no hay consecuencias. La autoridad no detiene a los agresores, sí fabrica culpables, eso sí lo hace. Presentan a una persona y dicen, él es el asesino, ya lo tenemos detenido, ya está confeso y ya va a estar cerrado el caso. Entonces, mi mamá queda sorprendida porque está diciendo, no es la misma persona de la orden de aprehensión, este es otro, no tiene nada que ver. A esta persona la tienen detenida por el homicidio de otras mujeres. Entonces, en el proceso dicen, pues también es el de Alejandro. Entonces mi mamá dice, está bien, si tú dices que él fue, demuéstramelo y entonces te voy a creer. Solicitamos ir a las audiencias de esta persona que tienen detenida. Nunca se nos ha dado el acceso a las audiencias, no se le ha dado el acceso a mi mamá a la evidencia que tienen en contra de él, su testimonio, su declaración. Y entonces, por todo esto, pues nosotros decimos, es más que un chivo expiatorio. Creo que este es un ejemplo muy claro y lo vemos en otros casos, pero este en particular, de esta crueldad del Estado que sabe muchísimas cosas, que tiene identificada a los asesinos. En un documental, Marisela Ortiz señala la casa donde estuvo Lilia Alejandra, o sea, no hay que ir mucho más lejos. Y es una falta de acción, una falta de voluntad política de querer resolver este feminicidio en particular y los cientos de feminicidios. Y había en Ciudad Juárez 200 casos de asesinatos y ahora ya vamos en 11 asesinatos diarios en promedio en México y no se ha resuelto nada. Tal vez es muy difícil, pero que la autoridad no tiene el deseo de resolver. Y el problema es que ya es en todo el país. Yo digo que tiene mucho que ver con las redes de trata, que las levantan, las prostituyen un tiempo y cuando ya no son viables para sus negocios o cuando las niñas son muy visibles por la búsqueda de sus familias, son asesinadas y es cuando las encontramos. Yo siempre les he dicho a las autoridades, ojalá nunca te veas en mi lugar. Ojalá nunca se te desaparezca una hija, ojalá nunca te asesinen a una hija. Y un día un gobernador me dijo, me puede pasar, y a lo mejor un día voy a estar en su lugar. Le dije, nunca vas a estar, porque eres un gobernador. Aunque se llegue a desaparecer tu hija, no va a ser lo mismo, porque tú no vas a tener que hacer filas como yo. Tú no vas a tener que hacer una manifestación como yo. Tú sí vas a tener la justicia en tus manos.
Yo les diría que tengan un poco de empatía ante el dolor de nosotras las familias, que tengan un poco de empatía ante nuestro dolor y un poquito de voluntad política para poder prevenir y erradicar estos crímenes. En el 2001 o 2002 teníamos un grupo, el Movimiento Cultural Techo Blanco, al que se nos acercó nuestras hijas de regreso a casa, y yo empecé a colaborar con ellas. Fue así como nació Mujeres de Arena. Ya había habido otras obras que hablaban de los feminicidios, pero ninguna había utilizado testimonios reales. Y entre esos testimonios está una carta que escribió Malú García Andrade. Es, yo creo que uno de los testimonios más fuertes y sacudidores que uno puede leer o ver en una obra de teatro. Ha estado en 21 países, más de 200 grupos la han montado, ha sido apoyada por Amnistía Internacional, por otras organizaciones. Entonces fue una obra que ya está más allá de mis manos, es una obra que le pertenece a la gente, a los grupos, a que la sigan montando, y se volvió una especie de himno y de exigencia de justicia en contra de la violencia de género, y en específico, obviamente, de los feminicidios en Ciudad Juárez y los feminicidios en general. Decirles que no están solos, que si tienes una hija desaparecida, no te esperes 2 horas, 3 horas, 6 horas, 48 horas. Ve y pon la denuncia de manera inmediata. Busca el apoyo, si no conoces ninguna organización, por lo menos de la Comisión de Derechos Humanos de tu entidad, de tu municipio, y denúncialo ante los medios de comunicación, difúndelo en las redes sociales. No están solos, hay muchas familias que pasamos por lo mismo, que pueden pasar otras en un futuro, y lo único que podemos hacer es apoyarnos unas a otras. Que levanten la voz, que no se callen, que no permitan que el gobierno desacredite a nuestras hijas, porque aunque prostitutas fueran, tienen derecho a la vida y a decirle a un hombre: no quiero tener sexo contigo. Por lo tanto, pueden y tienen y deben exigir justicia por sus hijas. No soy una psicóloga, no soy una experta, pero si en algún momento necesitan un hombro para llorar, pues aquí está el mío, aunque lloremos las dos juntas. Para hablar, para acompañarnos. Si mi voz, mis manos y mis pies sirven para ayudarlas en algo, aquí están. Y las dos son unas mujeres admirables, una fortaleza pocas veces vista. Veo también a Marisela Ortiz, que fue pilar de nuestras hijas de regreso a casa. Las veo a las 3 y son el mejor ejemplo que tengo de lucha, de resistencia, de honestidad. Soy Norma, una mujer con causa. Soy Malú García Andrade, soy una mujer con causa.